Saludos, yo soy el licenciado Wilton Andrés Pérez de los Santos, contador público y abogado, consultor tributario certificado, docente universitario. Esta vez vamos a disertar sobre un tema de mucha valía en República Dominicana que tiene que ver con todos los aspectos relativos a la Ley 87-01 sobre la Seguridad Social y la TCS. Antes de iniciar nuestra disertación es necesario, importante, alucirnos a lo que es uno de las pasajes bíblicos más importantes que yo he podido descubrir, que dice a continuación: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra. Isaías 41:10. Hablamos de la TCS y seguridad social. Dentro de este tema tan trascendental, tenemos que referirnos a la base legal, la base de la cual sirve de sustento para hablar sobre este tema. Tenemos necesariamente que referirnos a la Ley 87-01, que fue promulgada el 9 de mayo del año 2001, que instituye o crea el sistema de seguridad social en la República Dominicana. Esta ley tiene un reglamento de aplicación que es el 775-03, donde se aplican toda la normativa relativa a la ley 87-01. Sistema Nacional de Seguridad Social bajo la ley 87-01. Aspectos generales, conceptos básicos y beneficios de la seguridad social. Antes de iniciar lo que es la disertación, tenemos una pregunta referente al tema. ¿Qué es el sistema de la seguridad social? Hay que iniciar indicando que el Departamento de Seguridad Social de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, situado en Ginebra, en conjunto con el Centro Internacional de Formación de la OIT, con sede en Turín, y la Asociación Internacional de la Seguridad Social, AISS, situada también en Ginebra, publicaron en el año 1991 un interesante documento titulado Administración de la Seguridad Social. De este documento se transcribe una definición global ampliamente aceptada de la seguridad social. Es la que indica que es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, de maternidad, accidente de trabajo o de enfermedad laboral, de desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos. ¿Qué es el sistema de la seguridad social? La seguridad social es un sistema público que tiene como objetivo asegurar a la población una serie de prestaciones mínimas que la proteja en caso de necesidad, como puede ser de una enfermedad, ante la situación del desempleo o ante la jubilación. El sistema de la seguridad social es público, ya que lo proporciona el propio Estado. Los fondos necesarios para financiar estas prestaciones se obtienen de las cotizaciones sociales, que son esas aportaciones que realizan tanto los trabajadores como las empresas. Es un sistema de protección a la población basado en los siguientes principios: en el principio de carácter universal, en el principio de que es obligatorio, en el principio de solidaridad, en el principio de pluralidad y en el principio de integral. Y esto es a fin de otorgar los derechos constitucionales a la población. Entonces, los regímenes de la seguridad social. Hay que decir que la estructura de la seguridad social se compone de tres regímenes principales de cotización, tres formas de cotización. Por un lado encontramos el régimen general y por otra los dos regímenes especiales. Estos últimos hacen referencia a aquellas actividades profesionales cuyas condiciones de tiempo, de lugar o procesos productivos precisan de una aplicación diferente a lo que es la habitual. La finalidad de los regímenes de la seguridad social es regular la forma y condiciones en las que contribuyan los trabajadores con el estado de bienestar.
Las cotizaciones a la seguridad social se calculan en base a la naturaleza de su actividad, en función de sus contingencias, y se aplicará un porcentaje o un tipo de cotización determinado. Vamos a detallar los principales tipos de regímenes de la seguridad social de República Dominicana. En la República Dominicana, el sistema de la seguridad social se constituye por tres tipos de regímenes: régimen contributivo, siendo el número 1, régimen contributivo subsidiado, el 2, y por último el régimen subsidiado. Cuando hablamos de régimen contributivo, comprende a los trabajadores asalariados públicos y privados y a los empleadores. Cuando hablamos de régimen contributivo subsidiado, protegerá a los profesionales y a esos técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia, con ingresos igual o superior a un salario mínimo, con aporte del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta del empleador. Y cuando hablamos del régimen subsidiado, este protegerá a los trabajadores por cuenta propia, con ingresos inestables o inferiores al salario mínimo nacional, así como a aquellos que están desempleados, a los indigentes y que son financiados principalmente por el Estado. Aquí hay una panorama histórica, una comparación histórica de qué era nuestro sistema de seguridad social antes de la entrada en vigencia de la ley 87-01 y la situación actual con la ley 87-01. Hay que referirse a que antes de la entrada en vigencia de esta ley teníamos una inequidad social predominante, teníamos un foco de previsiones no estatutarias, los afiliados sin récords personales, el recaudo, la forma de recaudación y administración del sistema era totalmente precario, había una escasa cobertura previsional, o sea, para la vejez y la discapacidad, existía falta de política de Estado, un marco regulatorio totalmente ineficaz y fondos sin formalidad jurídica. ¿Qué trae la ley 87-01? Trae una unidad en cuanto a la seguridad social, trae los aspectos de solidaridad, establece lo que son las cuentas individuales para personas y empleados, trae un nuevo sistema moderno y centralizado de administración, trae el aspecto de universalidad, crea el Consejo Nacional de la Seguridad Social. La ley 87-01 trae un marco de reglamento para la aplicación de la propia ley y sobre todo el carácter de la supervisión que se le da a los entes que entran en regulación con lo que es la seguridad social en República Dominicana. El sistema de la seguridad social tiene una característica de modo centralizado, que se centraliza en 8 aspectos. Número 1, la base de datos es única, ya que la maneja Unipago. Los registros múltiples no existen. La facturación es administrada y dirigida por la Tesorería de la Seguridad Social. La distribución en fondos se realiza por Unipago. Los pagos y los cobros corresponden a la TCS. El catálogo de servicios es único y lo establece el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y los cargos por afiliación también son establecidos por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El sistema de la seguridad social está integrado por 3 grandes aspectos. Está el número 1, que son las pensiones; 2, el concepto de salud; y 3, la parte ateniente al riesgo laboral. Cuando hablamos de pensiones, nos estamos circunscribiendo a la vejez, a la invalidez y a la sobrevivencia. En cambio, si hablamos de seguridad laboral o riesgo laboral, existe lo que es la parte que tiene que ver con la atención médica, la rehabilitación, subsidio de incapacidad laboral y la llamada indemnizaciones. En el aspecto de salud, obviamente tenemos las atenciones y las prestaciones de salud, las licencias médicas y los subsidios. La estructura del sistema dominicano de la seguridad social compete al Consejo Nacional de la Seguridad Social, CNSS, con lo que es la supervisión de la tesorería y de la DIDA. El sistema es previsional, dirigido o supervisado por la Superintendencia de Pensiones y la Administración de Fondos de Pensiones, AFP. La salud cubre enfermedad, maternidad, riesgo laboral y enfermedad profesional. En cuanto a la previsión, tiene una cobertura para la vejez, discapacidad, sobrevigencia y cesantía por vejez.
El sistema de salud está a cargo de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, conjuntamente con la Administración de Riesgos de Salud, ARS. Existen 5 instituciones que forman parte de lo que es el régimen de seguridad social. Número 1, tenemos la Superintendencia de Pensiones, SIPEN. La función primordial de esta superintendencia es garantizar a los trabajadores y a la sociedad dominicana sus derechos previsionales. Número 2, Asociación Dominicana de Administración de Fondos de Pensiones, ADAF. Agregar valor a sus miembros mediante la promoción del fortalecimiento de los vínculos de unión entre las distintas AFP existentes. Número 3, la Tesorería de la Seguridad Social, TSS. Recaudar, distribuir y asignar los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Se encarga del cobro administrativo de todas las cotizaciones. Aplica recargos, multas e intereses retenidos indebidamente por el empleador y sobre todo realiza inspecciones aleatorias y de manera sorpresiva a las nóminas de los empleadores. Luego tenemos la Dirección Informática y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social, que se llama DIDA. Entre la función primordial de esta entidad es ADIDA. Significa o promueve el Sistema Dominicano de la Seguridad Social e informa a los afiliados sobre sus derechos y los deberes que estos tienen. Y por último tenemos las Superintendencias de Salud y Riesgo Laboral, CISALRIL. La función principal es proteger los intereses de los afiliados y vigilar la solvencia financiera de las ARS. Los beneficios que ofrece el sistema de la seguridad social, entre tanto, podemos situarlo en estas 8 categorías. Número 1, pensión por vejez. Número 2, pensión por discapacidad. Número 3, pensión por sobrevivencia. 4, pensión por cesantía por estado de edad avanzada. 5, devolución del saldo de la cuenta de captación individual por enfermedad terminal. 6, maternidad. 7, beneficio que incluye a la infancia. Y por último, el riesgo laboral. Los aspectos más relevantes del sistema previsional se circunscriben en 2 aspectos básicos. Número 1, la afiliación es obligatoria, única y permanente. Y número 2, es libre de elección. O sea que usted puede elegir cualquier ARS a los fines de usted incluirse en lo que es el sistema de la seguridad social. Cuando hablamos del sistema previsional, nos estamos refiriendo a que aquel sistema que nace para proteger algún estado de necesidad, tales como es el caso de la vejez, fallecimiento, invalidez, etc. El impacto del sistema previsional, lo primero que se pondera es los aportes obligatorios, que tanto lo hacen las empresas como los trabajadores. Lo que se va acumulando en estos aportes, que de manera racional incremento del ahorro interno a largo plazo, lo que trae a colación el desarrollo de mercados de capitales, aumentando de liquidez y tasas de intereses reducidas, que con esto se contribuye a la asignación eficiente de recursos a sectores productivos, impulsando de esta manera el crecimiento económico del país, trayendo como resultado mayor riqueza y sobre todo la generación de nuevas plazas de empleos. Lo que integra el Sistema Nacional de la Seguridad Social. ¿Quiénes ingresan al Sistema de la Seguridad Social? ¿Para qué fue conferido este sistema? Este sistema fue conferido para 4 grandes aspectos. Número 1, para los trabajadores de cualquier edad. Número 2, los trabajadores residentes legales en el país, que sean obligatorios. Número 3, los dominicanos residentes en el exterior, los cuales están en un proceso de definición territorial. Y número 4, los empleadores y sus dependientes. Esos son los 4 elementos que ingresan al sistema de la seguridad social. Cuando hablamos del salario cotizable, que es la base por el cual se debe calcular la contribución o la prestación de los empleados, debemos considerar que de acuerdo a una resolución, la 72-03 del año 2003, solamente entran como parte del salario cotizable todos los conceptos que se pague
por salario ordinario, las comisiones y los pagos de vacaciones. Es decir, que la bonificación, regalía pascual y cualquier otro incentivo no recurrente, que no sea de manera establecida en el contrato, no son sujetas a la retención de la seguridad social. Para definir lo que es la cotización, obviamente debemos ir al concepto que tiene que ver con las responsabilidades, plazo de las cotizaciones. En este ítem, en esta diapositiva, podemos vislumbrar la responsabilidad que le compete al empleador. Dentro de esas responsabilidades, vamos a citar la más importante. Número 1, informar y facilitar el proceso de afiliación de los empleados de nuevo ingreso. 2, debe registrar el 100% de sus empleados en la nómina de la TCS. 3, declarar los salarios fijos y variables como base de la cotización. 4, retener el 30% de los aportes previstos de sus empleados. 5, realizar el 70% restante de los aportes previstos. Y por último, remitir las contribuciones a la TCS. O sea, hacer las retenciones del lugar y pagar a la TCS. Dentro de la distribución de los aportes de la seguridad social, debemos considerar estos hallazgos. Por ejemplo, en las pensiones, el 9.97% es un aporte. La salud corresponde al 10.03%. El seguro de riesgo laboral está entre 1.10 hasta 1.30. Aquí lo vemos en 1.20. El afiliado 5.91% y el empleador 14.19%. Es interesante y es importante establecer que el 1.20% de los riesgos laborales lo paga el empleador. Ejemplo de las cotizaciones de pensiones. Aquí vemos una cápite donde se puede vislumbrar que dentro de lo que es el salario cotizable, el empleado, en cuanto a lo que es las pensiones, debe pagar 2.87%, que equivale a un 30%, mientras que el empleador pagaría 7.10%, que equivale a un 70%, distribuido como se ve en la diapositiva. Lo importante de esto es saber que de esa contribución el empleado solo paga 2.87 y el empleador 7.10. De esas aportaciones, esta es la manera como se lleva o se ingresa a la cuenta de capitalización individual, que es la cuenta que cada empleado tiene en la TCS, donde cada afiliación, cada aporte suyo se va acumulando a los fines de lo que es la pensión de vejez. Así que ingresa esa parte a lo que es la contribución individual de cada cuenta en el sistema de la seguridad social. Hay una seguridad de los fondos que está establecido por ley y por constitución. El Banco Central será el custodio de los títulos e instrumentos financieros, equivalente a por lo menos el 95% del valor invertido al fondo de pensiones. Hay una garantía de parte de lo que es el Banco Central y el Estado para poder garantizar que el 95% de esos fondos pertenezcan al fondo de pensiones. Características del sistema. El patrimonio del fondo de pensiones es propiedad exclusiva de los afiliados. Por lo tanto, es inembargable, es independiente, distinto del patrimonio de las administradoras de fondos de pensiones AFP, las cuales estarán obligadas a llevar contabilidades separadas. La Ley 87-01 regula que la contabilidad de la AFP y del fondo acumulado por el ahorro de los afiliados deberán estar totalmente separados. El artículo 83 de la Ley 87-01 establece patrimonio y contabilidades independientes o separadas. Beneficios del sistema de pensiones. Cuando hablamos de las pensiones, estamos refiriendo a la parte que tiene que ver con la vejez. En cuanto a pensiones con fondos de los afiliados, se circunscriben tres beneficios amplios. El número 1 es la pensión por vejez, que es un retiro programado, renta vitalicia. El número 2 es la pensión por cesantía por edad avanzada. Y la número 3 es la devolución de fondos. Cuando hablamos de pensiones otorgadas por la compañía de seguro, que equivale a un 1%, contribuyen en una discapacidad total como número 1. Número 2, cuando hay una discapacidad parcial. Y número 3, en caso de sobrevivencia. Requisitos para la pensión por vejez.
La ley establece que los requisitos para optar por la pensión de vejez en República Dominicana son 4. Número 1, haber cumplido 60 años de edad. 2, haber cotizado durante un mínimo de 360 meses, que equivale a 30 años en la TCS. 3, haber cumplido 55 años. Y 4, haber acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior en un 50% de la pensión mínima. Vamos a referirnos a los otros aspectos importantes de la ley. Aquí vamos a hablar de manera indistinta de cada uno de los entes o de los órganos que entran a colación o forman parte de lo que es la seguridad social. Vamos a iniciar con la CISALRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. El Seguro Familiar de Salud, SFS, tiene por finalidad la protección integral de la salud física y mental del afiliado y de su familia, así como alcanzar una cobertura universal sin exclusiones que sean por edad, sexo, condición social, laboral o territorial. O sea que aquí no hay ningún tipo de discriminación, con lo cual se garantiza el acceso regular de los grupos sociales más vulnerables y velando por el equilibrio financiero mediante la racionalización del costo de las prestaciones y de la administración del sistema. El Seguro Familiar de Salud comprende la promoción de la salud, la prevención y el tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación del enfermo, el embarazo, el parto y sus consecuencias. No comprende los tratamientos derivados de accidentes de trabajo, ni los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, los cuales estos están cubiertos por la Ley sobre Seguros y Fianza de la República Dominicana y por sobre todo el seguro de riesgo laboral establecido en la Ley 87-01. El artículo 5 de la ley citada en su literal A establece que son beneficiarios de este seguro sin discriminación alguna todos los dominicanos y los ciudadanos extranjeros que tengan establecido su residencia en el territorio nacional y cuenten con la documentación correspondiente. El aporte establecido para el Seguro Familiar de Salud se establece como de acuerdo al siguiente criterio. El empleador se aporta un 7.09% del sueldo que éste paga, mientras que el trabajador aporta un 3.04% del sueldo que éste recibe. Cuando hablamos del sueldo, estamos hablando del sueldo base establecido para la TCS. La SIPEN, Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones es una entidad estatal, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que a nombre y representación del Estado Dominicano ejerce la función de velar por el estricto cumplimiento de la Ley 87-01 y de sus normas complementarias, también de proteger los intereses de los afiliados, de vigilar la solvencia financiera de los administradores de fondos de pensiones, AFP, y de contribuir a fortalecer el sistema previsional dominicano. Las funciones principales que desempeña la Superintendencia de Pensiones, SIPEN, son: número 1, proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios. 2, velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la ley y sus normas complementarias. 3, garantizar la solvencia y eficiencia de los entes del sistema previsional. Y 4, ser una superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz. También se encarga de supervisar, controlar, monitorear y evaluar las operaciones financieras de las AFP y vigilar la existencia de los sistemas de contabilidad independientes. También regula, controla y supervisa los fondos y cajas de pensiones existentes. Solicita a las emisoras de valores y la de la Bolsa de Valores información que ésta considere necesario. Los aportes, de acuerdo a la ley, son establecidos conforme a la siguiente escala. El empleador contribuirá con un porcentaje de un 7.10 del salario que paga, mientras que el trabajador contribuirá con 2.87 del salario que éste recibe. ARL, Administradora de Riesgos Laborales. De acuerdo a las disposiciones de los artículos 185 y siguientes de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, el seguro de riesgos laborales
tiene por finalidad prevenir y cubrir los daños ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Comprende toda lesión corporal y todo estado mórbido que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que presta por cuenta ajena. Incluye los tratamientos por accidente de tránsito en horas laborables y o en ruta hacia o desde el centro de trabajo. En virtud de lo anterior, como trabajadores contamos con esta protección en caso de un accidente en lugar del trabajo, en ruta desde o hacia nuestro lugar de trabajo o en caso de una enfermedad derivada de nuestra actividad laboral, por lo que es importante conocer cuáles son los beneficios de este seguro y el procedimiento para acceder a los mismos. El seguro de riesgos laborales es financiado de manera exclusiva por el empleador, por lo que no se realiza ningún descuento al trabajador por este concepto. El aporte correspondiente tiene dos componentes: una cuota básica fija de un 1% y una cuota adicional variable desde 0.10 hasta 0.30, la cual será determinada en base a la rama de actividad y del riesgo de cada empresa. Dichos porcentajes se aplican sobre el monto del salario cotizable de cada trabajador. El empleador es el único que aporta, porque el trabajador no aporta bajo el concepto de los riesgos laborales. No se le debe retener al trabajador por este concepto, y la aportación del empleador es de 1% hasta 1.30% de acuerdo al riesgo laboral de la empresa. Esta es la resolución 72-03 que fue establecida el 29 de abril del año 2013. Aquí lo que se establece cuáles son los conceptos que forman parte del salario cotizable de la TCS, y claramente nos estatuye tres conceptos que son considerables salario de la TCS. Número 1, el salario ordinario, o sea, el salario base, las comisiones y el pago por concepto de vacaciones, de lo que podemos indicar o precisar que solamente forman parte de lo que es el concepto de salario cotizable para TCS varios elementos básicos. Número 1, el salario según contrato pactado, o lo que es lo mismo el salario base. Número 2, incentivo por producción para las empresas industriales o de producción o las comisiones. Y número 3, las vacaciones. Todo demás, todo emolumento o todo concepto que el empleado reciba en relación de dependencia no es considerable como salario cotizable para TCS, solamente los tres conceptos anteriores establecidos. Hay que ponderar que anualmente, desde el nacimiento de la TCS, tenemos los topes que son los establecidos por ley para seguros de riesgo laboral, para seguro familiar de salud y para la AFP. Para el año 2017, que es en el año que tenemos los ejercicios establecidos, tenemos el tope para cada uno de estos seguros. Por ejemplo, 47.304 es el tope para la ARL, 118.260 es el tope para el seguro familiar de salud y 236.520 el tope para calcular la AFP. Es importante considerar que estos topes se consideran los máximos puntos para usted determinar las contribuciones tanto de la empresa como las retenciones del empleado. Son los topes máximos que se ponderan a los fines de calcular este tipo de retenciones. Si un empleado tiene un sueldo por encima de estos topes, pues se pondera el tope. Sin embargo, si el sueldo es por debajo de los topes, la aplicación para la base a los fines de determinar la retención y la contribución sería el salario. Vamos a verlo en los ejercicios a continuación. Tenemos un primer ejercicio que habla de que Juan Méndez es un empleado de la empresa Castro y Asociados. En el mes de diciembre de 2018, a este empleado se le pagó los siguientes conceptos. Se le pagó sueldo por 41.250, incentivo por producción por 12.200, se le pagó vacaciones por 11.850, horas extra por 5.325 y salario de Navidad por 15.550. Como enunciado se nos pide, determine las aportaciones que el empleado le corresponde aportar a la TCS y las contribuciones del empleador
considerando que esta empresa está en un nivel de riesgo de 1.20%. Lo primero que tenemos que determinar es calcular el salario cotizable de la TCS. De acuerdo a la resolución, cuáles de estos conceptos que se le está pagando a este empleado son considerables salario cotizable de la TCS. En este caso tenemos el salario, que son los 41.250, el incentivo, porque una empresa de producción 12.200, y las vacaciones, que son los 11.850. El total a pagar o salario cotizable para la TCS serían 65.300 pesos. Vamos a determinar dos aportes o dos conceptos: el aporte que va a realizar el trabajador y la contribución que va a realizar la empresa. El salario cotizable son 65.300. Solamente al trabajador se le deduce por AFP 3.04% y por Seguro Familiar de Salud 2.87%. Esas son las dos contribuciones que al trabajador se le deben deducir de su salario ordinario, del salario cotizable. Luego, para poder hacer estas aportaciones o estas retenciones, debemos considerar la relación que existe este salario cotizable contra los topes establecidos por ley. Vemos que el salario cotizable, de este punto de vista 65.300, es inferior a los topes establecidos tanto para el Seguro Familiar de Salud como para la AFP. De modo que, como este sueldo es inferior, pues esta es la base para determinar el salario cotizable o el aporte del trabajador. Lo que hacemos es multiplicamos 3.04% de 65.300 y nos da 1.985,12 para la AFP. 2.87% del Seguro Familiar de Salud lo multiplicamos por 65.300 y nos da 1.874,11. La sumatoria de estos dos conceptos es el total de aporte del empleado. Vamos a determinar la contribución de la empresa para el mismo salario, obviamente. O sea que debemos recordar que del salario cotizable existen aporte del trabajador y contribución de la empresa. La empresa, por cada salario que paga un 1.20% de acuerdo al riesgo laboral, paga 7.10 de AFP, paga 7.09 del Seguro Familiar de Salud y paga un 1% de Infotet, considerando siempre los topes establecidos por ley. El salario que estamos calculando son 65.300. Vamos a establecer en qué tope se encuentra este salario. Para la empresa, los topes establecidos son los siguientes, lo que hemos dicho: 47.304 de lo que es ARL, 118.260 Seguro Familiar de Salud y 236.520 de lo que es AFP. El salario que estamos calculando son los 65.300. O sea que el único monto por el cual se va a multiplicar, que no es el salario, es el que corresponde al riesgo laboral, porque el riesgo laboral es inferior al salario. El salario es inferior a lo que es Seguro Familiar de Salud y a lo que es la AFP, por lo que el salario sería el monto a considerar para Seguro Familiar de Salud y AFP. En cambio, para lo que es el riesgo laboral, como el salario es mayor que el tope establecido, pues al tope de ese seguro es que vamos a considerarlo. ¿Qué vamos a hacer? A los 47.100 y pico lo vamos a multiplicar por 1.20, que nos da igual a 567,75, porque ese es el tope de ARL. En tanto que 7.10 lo multiplicamos por 65.300 y nos da 4.636,30. 7.09 de Seguro Familiar de Salud lo multiplicamos por 65.300 para que nos dé 4.629,77. Y el 1% de los 65.300 corresponde al Infotet. La sumatoria de todas estas contribuciones asciende a 10.486,72, lo que significa que del sueldo 65.300, la empresa va a contribuir al sistema de la seguridad social con 10.486,72 y el empleado va a contribuir a la seguridad social por 3.859,23. Otro ejemplo importante para retener ya el concepto y lo que son los aportes y las contribuciones a la TCS es el siguiente. Juan Méndez es un empleado de la empresa Castro y Asociados. En el mes de diciembre
se le pagaron los siguientes conceptos. Se le pagó sueldo por 141.200, comisiones por 25.200, vacaciones por 32.500, dietas y viáticos 15.325, bono vacacional 10.000, salario de Navidad 35.550. Determine las aportaciones que el empleado le corresponde aportar a la TCS y las contribuciones del empleador, considerando que esta empresa está en un nivel de riesgo de 1.20. Lo que tenemos que determinar primero es la composición del salario cotizable de la TCS. De acuerdo al reglamento, cuáles son los conceptos de toda esta partida que se le está pagando a ese empleado que entran a conformar el salario cotizable. Obviamente, el salario base, que son los 141.200, las comisiones 25.200 y las vacaciones 32.500. La sumatoria de toda ella nos da 198.900, que sería el total de salario cotizable. Vamos ahora a determinar el aporte del trabajador de ese salario cotizable de los 198.900, recordando que el trabajador solamente aporta por dos conceptos: AFP 3.04% y Seguro Familiar de Salud 2.87%. Obviamente tenemos que considerar que ese salario cotizable, verificar en qué estatus corresponde de acuerdo a los topes establecidos por ley para ese año. Vamos a verificar los topes, que son 118.260 para lo que es Seguro Familiar de Salud y 236.500 para lo que es el AFP. Como el sueldo de este empleado es 198.900, ese sueldo sobrepasa lo que es el tope del Seguro Familiar de Salud. En ese sentido, no podemos calcularle lo que corresponde al Seguro Familiar de Salud a los 198.900, sino a los 118.260, porque es el tope establecido por ley para ese año. En cambio, para determinar lo que es el AFP, sí tenemos que considerar a los 198.900 como base, porque es inferior a los 236.520. Vamos a aplicar la fórmula. Los 3.04% se lo aplicamos a los 118.000 para que nos dé 3.595.10, porque 118.000 establecido en los topes es inferior a los 198.900. En cambio, como el Seguro Familiar de Salud tiene un tope de 200 y pico de miles y 198 es inferior a ese tope, pues utilizamos 198.900 y lo multiplicamos por 2.87% para establecer el aporte del trabajador en cuanto al Seguro Familiar de Salud, lo cual nos da 5.708,43. La sumatoria de estos dos aportes nos da 9.303,53. Para determinar la contribución de la empresa, vamos obviamente a utilizar lo que es el salario cotizable, o sea 198.900, y ponderar que la empresa contribuye en ARL en un 1.20%, AFP 7.10%, Seguro Familiar de Salud 7.09% e Infotec en 1%. Vamos a ponderar los topes establecidos por ley para cada una de estas contribuciones. 47.304 equivale al tope del seguro de riesgo laboral. 118.260 equivale al tope del Seguro Familiar de Salud. Y 236.520 equivale al tope de la AFP. En este caso tenemos un sueldo de 198.900. En ese sentido, tanto el Seguro Familiar de Salud como el riesgo laboral se tendría que aplicar a los topes establecidos, porque el sueldo base, el cual estamos calculando, sobrepasa estos dos topes. Para yo determinar en este ejercicio cuál sería la contribución del seguro de riesgo laboral, debo multiplicar el 1.20% por 47.304 en vez de 198.900, ya que ese es el tope establecido. Igual para el Seguro Familiar de Salud, debo multiplicar el porcentaje por 118.260, porque ese tope es inferior a los 198.900. En cambio, para yo determinar la AFP, debo aplicárselo a los 198.900, ya que 198.900 es inferior a los topes establecidos de ese año. Entonces hacemos la multiplicación. ARL 1.20 por 47.000 y pico nos da 567,65. AFP 7.10 nos da 14.121,90.
Seguro Familiar de Salud, que es 7.09, nos da 8.384,63. Y 1% de los 198.900 nos da 1.989,00. La sumatoria de todas estas contribuciones nos da 25.063,18. Eso significa que del salario cotizable de 198.900, el empleado aportaría 9.303,63 y la empresa contribuiría por 25.063,18. Las demás son ejercicios que tenemos colgado en la plataforma para que el participante común pudiera trabajar directamente con los mismos, ponderando los topes de cada uno de los ejercicios para que pudiera determinar cuál sería el aporte del trabajador y la contribución de la empresa. En ese sentido, son ejercicios didácticos para poner de manifiesto la participación del conocimiento en cada uno de estos elementos que hemos puesto de manifiesto en la disertación de este trabajo alusivo a la ley 87-01 y sus consecuencias. Muchísimas gracias, espero que el video le haya sido de aporte beneficioso en cuanto al conocimiento de la aplicación de esta ley, tanto para el aporte del empleado como la contribución de la empresa, ponderando los topes establecidos por ley.